Hola, ¿qué tal? Voy a intentar explicaros mi visión de la actual situación económica y de los mercados financieros, en la que ya os adelanto que para mí la clave es la inflación. La inflación que estamos viendo va a determinar muy mucho las políticas monetarias que lleve a cabo la Fed, tanto como el comportamiento que van a tener los mercados. Pero vamos a ver por qué veo yo la inflación como la clave. Aquí veis el índice de las commodities, ¿vale? Las commodities, como sabéis, son las materias primas con las que se producen la gran mayoría de los bienes que consumimos. Si nos fijamos en el gráfico, se ha mantenido estable durante los últimos años en un entorno que, bueno, podríamos decir en un rango lateral. Sin embargo, cuando llega el COVID, aquí vemos cómo se desploma, y desde ahí, desde marzo, mayo de 2020, lo que tenemos es una subida bestial de los precios de las materias primas. Se han disparado los precios de las materias primas. Estamos hablando de una subida de un 115%. Pero es que, si obviamos el hecho del COVID, solamente este año ha crecido un 24%, se han encarecido, perdón, las materias primas un 24%. Si lo comparamos con los niveles pre-COVID, antes de que pasara esto del COVID, ha crecido un 39%. Es decir, las materias primas se han disparado y están totalmente fuera de control los precios que tienen. Este es el índice, otro de los índices de las materias primas que podemos ver con más detenimiento. Fijaros, esta pauta que está haciendo las materias primas, el índice de las materias primas, es un triángulo ascendente. Triángulo ascendente que tiene implicaciones alcistas, por lo cual lo más probable es que termine rompiéndolo por arriba y siga encareciéndose las materias primas. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a que, fijaros que uno de los principales materias primas que más peso tiene es el petróleo. Fijaros, el petróleo, cómo se ha encarecido solamente en 2021 frente al S&P 500. Ha crecido más de un 40%. Se ha encarecido el petróleo con respecto al S&P 500. Eso se traduce en una inflación como la que estamos viendo, que no para de escalar y de subir. Ya tenemos, por un lado, las materias primas subiendo, por otro, el petróleo Brent, que no para de subir, por lo cual tenemos un coste perfecto para seguir subiendo la inflación. Pero, ¿a qué nos lleva esto como decíamos, de la subida de las materias primas? Esto nos lleva a que, si vemos el índice de precios de la zona de euro, es decir, cómo se ha encarecido la producción en la zona euro, vemos que estamos en máximos de hace 5 años. En máximos de hace 5 años. Obviamente, si a una fábrica le cuesta más adquirir esas materias primas para producir, al final son costes. Y esos costes no tienen más remedio que o bien asumirlo con sus márgenes de beneficios, cosa que se vería repercutida en su dividendo y por lo cual los inversores saldrían de esos valores. O segunda opción es transmitirlo al consumidor final, que es lo que es más probable y lo que creo que está pasando. Ese coste que se traslada al consumidor final, volvemos a lo mismo, vuelve a subir la inflación. Pero veamos cómo está el índice de producción industrial de Estados Unidos. Esto es lo mismo que el de la zona euro,
los costes de producción de la zona euro, pero traducido a Estados Unidos. Se llama el IPI, el Índice de Producción Industrial. Vuelve a estar en máximo. Lo mismo que pasa en Europa está pasando en Estados Unidos. Tenemos los índices de producción industrial en máximo. Es decir, el coste de fabricación de las empresas están asumiendo unos costes muy, muy altos, que al final eso se va a traducir en una subida de precios que va a derivar en más inflación. ¿Cómo está la tasa de inflación en Estados Unidos? Pues la tenemos en el 5,4. Y bueno, ¿eso es mucho o es poco? Pues fijaros que solamente en 1990 ha llegado a estar más alta que los valores actuales. Aquí tenemos otro pico allá por 2008, 2007-2008. ¿Y qué pasó en 2007-2008? En 2007-2008 tuvimos la crisis de la hipoteca subprime, el desplome en el mercado. Por lo cual, aquí, en esos niveles de inflación que tenemos, cuidado que hay que estar muy protegidos porque no sabemos lo que puede hacer el mercado. Cuidado con la inflación. Pero, ¿qué más está pasando en Estados Unidos? No solamente el problema es del tipo de inflación derivado de las materias primas, sino también viene derivado de la gran cantidad de dinero que la Fed ha sacado al mercado, que está inundando los bancos, está inundando la economía. Esto que tenéis aquí es el mercado de repos. El mercado de repos no es más que cómo se financian los bancos centrales europeos a través de los bancos privados a través de la Fed, ¿vale? Entonces, están los bancos desbordados de efectivo. No saben qué hacer con más efectivo. Eso es lo que está provocando que la bolsa se mantenga arriba sin más remedio, porque es que no tienen otro sitio donde depositar el dinero. No hay otro sitio donde depositar el dinero. Y eso lo que está provocando es que la bolsa está tapando muchas de las empresas que hoy por hoy no son rentables y que si no tuviéramos este exceso de liquidez que estamos viendo aquí, estarían en la quiebra. Cuando la Fed se ve obligado a tener que recortar todo este capital, todo este efectivo que hay en circulación, el castillo de naipes se va a caer. Y la bolsa lo va a pasar mal. Pero bueno, ¿qué puede llevar a la Fed a tomar esta decisión? Pues lo estamos viendo. La inflación con tipos de interés al 0%, la inflación campa a su ancha. Además de apoyado por el exceso de capital que hay en el sistema. Esto es inflación asegurada. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo se están comportando las bolsas con el estado de la economía? Pues lo que estamos viendo aquí es el S&P 500 con respecto al Russell 2000. El Russell 2000 son las empresas de pequeña capitalización. Si os dais cuenta, a finales de junio, aquí lo que se produce es una divergencia. Empieza a bajar de forma descarada el Russell 2000, pero sin embargo el S&P 500 no para de subir. Es decir, las pequeñas empresas están perdiendo inversores, están bajando en bolsa a favor del S&P 500. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? El capital se está yendo de las empresas pequeñas a las empresas grandes, tipo Apple, tipo Microsoft, tipo Amazon, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues yo pienso que es por el miedo que hay a todo lo que hemos visto, a que se caiga ese castillo de naipes que la Fed está manteniendo a costa del exceso de liquidez, de inundar de liquidez el sistema financiero.
Entonces, los fondos de inversión y los grandes capitales se están protegiendo y saliendo de los valores pequeños y yéndose a los valores grandes, a los valores donde hay mucha liquidez, para en el caso de que haya que salir corriendo de la bolsa, tengan liquidez y puedan cerrar posiciones rápidas. Y eso es lo que creo que está pasando. El SP500. Esta es una foto del SP500 de gráfico semanal. Fijaros la subida que lleva desde el COVID, desde marzo de 2020. No ha tenido prácticamente ningún descanso, salvo aquí ese lateral que hizo sobre septiembre. No ha tenido ningún descanso, ninguna corrección a nivel FIBO. Por lo cual yo creo que lo más probable es que corrija al menos a niveles FIBO, que pasarían por esos niveles, donde tiene aquí la resistencia de septiembre, octubre, ahí dejó una resistencia importante, por ahí pasa una zona de resistencia, y ahí tenemos el 38.2. Corregir a estos niveles no lo va a hacer de forma, yo pienso que no, el mercado no va a caer de forma, en forma de pánico, en forma de cuchillo. Yo creo que más bien ir haciendo un lateral, irá perdiendo resistencia, se irá buscando y retesteando esos niveles y al final vendrá aquí, vendrá esa zona. Es el escenario más probable que yo veo. Que esto no supone ninguna locura. Caer desde aquí, desde máximo hasta aquí, está en torno a un 16, 17% de caída, que no es ninguna locura. Y incluso cayendo a estos niveles, el actual tramo alcista estaría intacto. O sea que esta es mi visión, esto es lo que creo que está pasando con la economía, esto es lo que creo que está pasando con la bolsa, con el SP500 y lo que yo pienso que vamos a ver próximamente en el mercado de los próximos meses. Yo actualmente estoy fuera del SP500, del índice del Vanguard SP500, el índice indexado, fondo de inversión indexado del SP500, y estoy en un fondo que replica la inflación, precisamente porque lo que creo que la inflación se va a quedar unos meses más con nosotros y eso va a provocar que el SP500 caiga, pero no por la inflación, sino porque creo que la Fed se va a ver obligada a subir tipo de interés antes de lo previsto para poder controlar la inflación y eso va a desencadenar una corrección en el SP500. Nada más, espero que haya resultado interesante y nos vemos.